Tengan todos los presentes muy buenos días. Hoy día continuamos con las audioconferencias correspondientes al curso Bodas Alquímicas. La Venerable Orden Rosacruzón les da la bienvenida y les agradecemos desde ya por su presencia, por su participación, porque esto nos impulsa obviamente a continuar y a seguir entregando eso que es la enseñanza de la Logia Blanca, la enseñanza de la Venerable Orden Rosacruzón, la enseñanza impartida por el venerable maestro Omgyo Wamsom en estos tiempos. Simplemente recordar que todo lo que se exprese en esta audioconferencia y en todas las audioconferencias de este canal forma parte de una enseñanza milenaria que ha estado presente hace millones de años en este planeta, y no solamente en este planeta, sino que en todos los planetas de eso que es la creación, el universo. La Rosa Cruz es una expresión divina y encierra el misterio de eso que es la creación. Justamente en esta oportunidad estamos desarrollando eso que es el curso del texto Bodas Alquímicas, escrito por el venerable maestro Omgyo Wamsom. Y es la gran obra del maestro Omgyo Wamsom enfocada en eso que es la sexualidad sagrada, en eso que es el gran misterio que encierra o que da origen a eso que es la creación no solo de seres humanos, de animales racionales, de animales, sino que de todo en donde se pueda manifestar eso que es la vida. El sexo es el mecanismo, la herramienta, el ritual divino y sagrado con el cual se da vida. No solamente se crean otros seres humanos, otros animales, sino que además universos, galaxias, planetas. Y por sobre todo, como se expresó el día jueves, en eso que es la energía sexual está contenido todo el potencial para la regeneración y la autorrealización de todos aquellos que apliquen eso que son las prácticas de transmutación sexual y el resto de todas las prácticas que enseña la Venerable Orden Rosacruzón, que siempre tienen como fundamento eso que es la energía sexual. No es fácil comprender la importancia del sexo. No es fácil palpar en forma teórica, por supuesto, eso que es el poder de la energía sexual. Pero la misión de este texto es entregarnos a todos quienes tenemos acceso a él esa comprensión, que no puede ser teórica, debe ser una comprensión práctica. Debemos vivir eso que es la majestad del sexo en cada uno de nosotros, percibir en la experiencia personal eso que es el poder del sol contenido en nuestra simiente. El sexo es vida. El sexo es la clave para la transformación de eso que se llama ser humano. Y justamente hoy día nos toca hablar de un tema que puede resultar un poco incómodo, incluso como está planteado el título, el matrimonio, la tumba del amor. El sexo, reiteramos, es la clave del trabajo, pero nos vamos a ir dando cuenta en el transcurso de este curso que el animal racional no conoce eso que son los misterios del sexo. Y si no conoce eso que son los misterios del sexo, no conoce lo que es la vida, no conoce lo que es la muerte,
y simplemente se transforma en una criatura voluble, indefensa ante los vaivenes de la naturaleza. El maestro Om Yewam-som inicia el capítulo denominado el matrimonio de la siguiente manera. Dos sujetos, un varón y una hembra, susurran tras una libido muy mal disimulada. Palabras tiernas de amor, cariño, ternura, felicidad y 1000 promesas engarzadas tras el deseo oculto, pero manifiesto en las miradas, las caricias, las palabras, los gestos, los apretujones y la lubricidad genital libidinosa secretada por el lenguaje del cuerpo e impulsada por la lujuria. Un lugar cualquiera, el grueso árbol del jardín, la puerta de la calle, las sombras de la noche, la soledad, la complicidad de un rincón oscuro y maloliente de una discoteca o nightclub, de un hotelucho o motel, o la intimidad de una alcoba, sirven de escenario para que una joven pareja desgarre sus cuerpos en holocausto a la fornicación, a la lujuria, al placer, a la satisfacción. ¿Cuántas promesas, nos dice el maestro Om Yewam-som, se vierten ante el impulso de eso que es el deseo? ¿Cuántos sueños, cuántas ilusiones toman fuerza ante eso que es el deseo de satisfacción sexual? ¿Cuántas mentiras se expresan entre las parejas? ¿Cuántas ilusiones? Mentiras que en ningún caso deben ser juzgadas, sino que son propias de esa ilusión que cada animal racional vive ante el impulso de eso que es el sexo, en manos del ego. El maestro nos dice que todo eso, que toda esa ilusión, que todas esas acciones que se describieron recién en el versículo leído, son sólo movidos por los resortes secretos del deseo de fornicar. ¿Cuántas promesas? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas planificaciones? Simplemente impulsadas por ese deseo oculto de satisfacción, por esas ansias de fornicar. En contraste, nos dice el maestro, existen oportunidades en que dos miradas se cruzan y fluye en el corazón de esas personas que se miran esa manifestación o expresión de infinita ternura. Se manifiesta eso que muchos llaman amor, en algunos casos. Y esto es algo que experimentan principalmente los jóvenes. Cuando esa fuerza sexual natural que se manifiesta comienza a ejercer ese poder divino y pugna por manifestarse en su forma natural. Despierta eso que es el amor. El maestro Om Yewam-som nos dice, no hay pensamientos en ese instante, no hay voliciones, no hay sentimientos, solo una sublime manifestación del corazón. Muchos de nosotros podemos hacer memoria o recordar esas primeras sensaciones que se experimentaban cuando éramos más jóvenes. Ese impulso del alma, nos dice el maestro, de la conciencia. Esas manifestaciones de amor que realmente generaban esa impresión en el ser. Nos dice el maestro que esas expresiones de amor, totalmente diferentes a aquello que planteamos al inicio de la audioconferencia, se experimentan en eso que es el corazón, ya que el corazón es el habitáculo de la conciencia, nos expresa el maestro.
Y cuando hablamos de conciencia, hablamos de eso que es la esencia divina, del Buddhata. Todas esas expresiones de deseo, de fantasías, de ilusiones, impulsadas por el deseo de fornicar, no tienen nada que ver con eso que manifiesta el corazón. Cuando realmente al estar en contacto con esa persona especial, todo se paraliza. No hay tiempo, no hay pensamientos, no hay deseos. Y eso ocurre porque la conciencia, el Buddhata, nuestra esencia divina, no voliciona, no piensa, no siente, solo ama. El amor es eterno, dicen. Mentira, expresa el maestro Om Yi-Won-Sum. El amor es más allá del tiempo y la eternidad. El amor trasciende eso que es la eternidad. Un instante de amor, dice el maestro, equivale a miles de eternidades. Y todas esas expresiones del corazón, todas esas expresiones inocentes, naturales, son totalmente ausentes de interés y lujuria. Debemos observarnos muy bien en cada instante cuando esos chispazos se manifiestan en cada uno de nosotros y observar realmente si es que hay esa presencia de la lujuria u otros intereses detrás. Cuando es la conciencia la que se expresa, no hay lujuria, no hay pensamientos, no hay deseos, no hay intereses, no hay tiempo. Hay un eterno presente. Nos expresa el maestro que en ese estado los sentidos no cuentan, están completamente abstraídos. Entonces una nueva función de la conciencia se manifiesta y es el amor. Es muy interesante esa expresión. Los sentidos no cuentan, están abstraídos, es como que estuvieran en silencio, estuvieran recogidos completamente. Esa experiencia que se vive en ese instante no es comandada por el cuerpo, no es dirigida por el tacto, por el olfato, por el gusto, por la vista, por el oído, sino simplemente es una experiencia gobernada por eso que es el corazón. Todo parece girar en torno a la pareja, nos expresa el maestro Om Yi-Won-Sum. Las estrellas, el sol, la luna, brillan radiantes y tienen un centro, el amor. Eso es el amor es Dios, el amor es una manifestación divina que nos lleva hacia eso que es la unidad. Cuando realmente estamos amando, somos uno con todo. Algo muy diferente a cuando estamos deseando, porque al estar deseando estamos viendo al frente de nosotros eso que es el objeto de nuestra satisfacción. Nos separamos, nos fragmentamos del otro. El amor es una vivencia total. El amor, nos dice el maestro Om Yi-Won-Sum, es como el sol. Si vemos la expresión del sol, el sol irradia con su calor, con su fuego a todos, sin excepción. Y todos podemos ver y percibir eso que es el amor. Sin embargo, nos dice el maestro Om Yi-Won-Sum, son las gentes, los animales racionales, quienes no quieren ver ni saber del amor. Y en ese estado maravilloso, paradisíaco, nirvánico, nos dice el maestro, de la percepción y de la vivencia de eso que es el amor en una pareja, donde cosas tan simples como el roce de las manos, un perfume, el percibir juntos el ciclo de la naturaleza, palabras tiernas, etcétera,
Cuando toda esa manifestación del corazón está presente es cuando ingresa y pugna por ingresar también esa oscuridad que hay en nosotros, eso que es el ego, las manifestaciones de la lujuria, que buscan su satisfacción. Entonces el maestro Om Yuan Som nos dice, un momento cualquiera, en el éxtasis de la vida, los amantes se sienten dueños del universo, de sus vidas y de sus cuerpos. Y al embrujo de una exótica fragancia de las flores tentadoras del árbol del deseo, surge la lujuria, que sutil y simulada, empuja a los incautos jóvenes a los brazos de la fornicación. Eso que es el ego, eso que es su principal cabeza de legión o su principal yo, que es la lujuria, siempre va a buscar su alimento. Y lamentablemente ese yo de la lujuria ha sido alimentado por esa educación sexual impartida en los hogares, en los colegios. A ningún joven se le enseña a amar, a ningún joven se le enseña a percibir la majestad de sus reacciones glandulares, la majestad de la fuerza sexual. Todo pareciera que fuera normal. Es aprobado por la ciencia, por la religión, por los educadores. Y la lujuria ve la posibilidad de entrar y tomar control de eso que son los cuerpos. Y entra, buscando ese que es su alimento, la fornicación, el derrame de la energía sexual, el orgasmo sexual, tanto masculino como femenino. Ese es el único objetivo de la lujuria, alimentarse. Entonces nos dice el maestro que puede que haya un poco de resistencia de esa pareja de jóvenes, resistencia impulsada quizás por el miedo al embarazo no deseado, por cierta moralidad, por ciertas instrucciones dadas en las casas, en los hogares. Quizás hay un poco de resistencia, pero finalmente los cuerpos ceden. Y se vive eso que es la fornicación. La fornicación es el principal placer, el principal alimento del ego. Y al experimentar eso que es la fornicación, el ego siempre va a buscar experimentarlo una y otra vez. Y el maestro lo describe de la siguiente forma. Embriagadoras y nuevas sensaciones se suceden mecánicamente tras un conjunto artificiero de reacciones corporales que culminan en el orgasmo, en la fornicación. Se ha herido de muerte al amor. El orgasmo sexual, la eyaculación masculina, el orgasmo femenino, son una puñalada al amor. La lujuria ingresa, se alimenta, se agranda, se fortalece. Y eso que es el corazón, la conciencia, comienza a dormirse, poco a poco, a esclavizarse a eso que es el deseo. El maestro hace una aclaración muy importante al respecto, nos dice, se suceden nuevas sensaciones en forma mecánica. El acto sexual se transforma no en una expresión del amor, sino en un acto mecánico, automático, y ocupa la expresión artificiero o artificial. El cuerpo comienza a reaccionar en forma artificial. Tan artificial es la reacción del cuerpo que muchas veces el cuerpo ni siquiera comienza a reaccionar en forma natural al contacto con el sexo opuesto y requiere de otros elementos para poder reaccionar, para poder despertar el erotismo.
se van degenerando las funciones naturales. No solamente la conciencia se duerme, sino que toda esa reacción magnífica, ese impulso sexual divino comienza a dormirse y debe ser despertado de forma artificial por el animal racional para poder funcionar. Y es así como se cae en una y otra perversión. El maestro expresa: se ha herido de muerte a eso que es el amor. Ya no es la naturaleza ni el corazón quienes cantan al amor, son los sentidos que vibran de pasión y lujuria. Se acaba esa unidad, se acaba ese contacto magnífico con el todo. La energía sexual tiene esa potencialidad, es el alimento del corazón, de la conciencia. Reiteramos, la conciencia es uno con Dios, por tanto es uno con la creación. La energía sexual tiene ese potencial de conectarnos con el todo. Pero cuando se fornica, cuando la energía sexual es expulsada del organismo, ya no es la naturaleza la que se expresa, no es el amor ni el corazón, son simple y llanamente los sentidos que vibran de pasión y lujuria. La lujuria crece monstruosamente, nos expresa el maestro, hasta que finalmente se devora el cadáver de lo que un día fue amor. Los amantes, entre comillas, nos expresa el maestro Om Ye-Won-Som, porque los amantes son aquellos que aman, no aquellos que fornican entre sí. Un caminante es quien camina, un guitarrista es quien toca guitarra, un amante es quien ama. Entonces esa expresión entre comillas, los amantes ya nada tienen de amantes, simplemente son camaradas en el lecho del placer. Te quiero, te amo. Nunca había estado con una mujer o con un varón así. Quisiera dar la vida por ti. Todas esas expresiones se manifiestan en el acto sexual, racional. Sin embargo, el maestro dice: no es correcta esa expresión. Lo que debería decirse en forma sincera es simple y llanamente: te quiero fornicar, te quiero fornicar. Nunca antes había fornicado así, etcétera. Todas esas expresiones aparentemente de ternura, de cariño, de amor, son simplemente expresiones del deseo, movidos por la fornicación, movidos por la lujuria. Y cuando eso que son las consecuencias de la fornicación se manifiestan, como un embarazo, por ejemplo, no deseado, nos dice el maestro que la hipocresía disfrazada de moral sale a la palestra, como que caemos de golpe a eso que es la supuesta realidad, cuando las consecuencias de la fornicación se manifiestan. Eso que es la hipocresía de la familia, del animal racional, etcétera, se hace presente y se disfraza de moral. Todas esas ilusiones, todo se cae como un castillo de naipes. Y hay que asumir las responsabilidades. Hay que casarse. No puede ser que tengas ese bebé sin estar casada. Es una deshonra para la familia. Entonces vienen todo este cúmulo de responsabilidades, toda esta carga que tienen que llevar las familias en la actualidad. Y son los padres o los familiares, nos dice el maestro Om Ye-Won-Som, principalmente quienes impulsan a los hijos y los llevan voluntariamente a eso que es el altar del matrimonio. Entonces la pareja va a ese
a ese ritual civil, legal, llamado matrimonio civil, y cumple con esa formalidad o convencionalismo legal. Y el maestro nos dice, bien, esa pareja ya tiene la autorización legal para revolcarse en el lecho de sus fornicaciones. Pero ahora hace falta la autorización o la bendición divina. Entonces tenemos que experimentar eso que es el matrimonio religioso. Para muchas familias el matrimonio es real cuando es vivido eso que es el matrimonio religioso. Y comienzan los preparativos, nos expresa el maestro. Y llegado el día, está ahí el novio frente al altar esperando a su novia. Nos dice el maestro que en la generalidad de los casos ese novio quisiera salir corriendo, huir de ese momento. Pero comienzan a desarrollarse en esa persona una serie de pensamientos que bailotean en su cabezuela. Entonces ese novio comienza a decir, bueno, es una buena mujer, es tan linda, vamos a ser felices, de alguna manera vamos a salir adelante. Entonces comienza a generarse eso que es un autoengaño, propio del ego, propio del yo. Y ahí están, e ingresa la novia junto a su padre o a su figura paterna, hermosa por esta vez, dice el maestro Om Yoon-son, ante eso que es el altar de la iglesia, en donde vemos magníficas flores, fragancias, pajarillos que cantan, ante el acorde de una vieja y conocida melodía, va entrando la novia al encuentro con su novio. Van entrando con un paso estudiado, muchas veces paso que se ensaya previamente, por un callejón de miradas, dice el maestro Om Yoon-son, de gente que comenta, que levanta chismes, ahí mismo en la supuesta casa de Dios, llenos de comentarios que hacen referencia a la incipiente vida conyugal de la pareja, gente hablando del vestido de la novia, algunos comentando acerca del ramo, incluso algunos hablando de los métodos anticonceptivos utilizados por la pareja. Y nos dice el maestro que comienza la comedia o la llamada ceremonia. Y ahí hay un ser, una persona, con una imagen aparentemente sensata, que llama a todos los asistentes a trazar un símbolo sexual mecánicamente trazado, sin comprensión de lo que se está haciendo. Se musitan algunas oraciones y posterior a toda la formalidad, el sacerdote bendice a la pareja. Entonces, al respecto, el maestro Om Yoon-son nos dice, pretender hacer que Dios asista y bendiga a quienes antes del matrimonio ya habían unido sus cuerpos, sus almas, sus vidas, su sangre, sus humores, etc. en la fornicación, pretender que Dios autorice a dos libidinosos a fornicar, es algo más que una estúpida farsa. Dios bendiciendo la unión sacramental de dos fornicarios. Entonces el maestro nos está expresando en base a ese relato que describe en el libro Bodas Alquímicas, un relato que pudiera parecer irónico, pero es un relato real. Es lo que ocurre en un matrimonio.
en donde no vemos nada divino, simplemente vemos una ilusión, vemos un autoengaño, una fantasía. Entonces, además, supuestamente en ese estado, en ese supuesto ritual, estaría interviniendo Dios para bendecir a dos fornicarios, nos dice el maestro, a dos personas que en la generalidad de los casos no saben lo que están haciendo, están siendo impulsadas por la costumbre, por la moral, por el miedo, por el deseo, por la fornicación, a un acto que es moral, que es parte de la costumbre, que es parte de lo trazado por esta sociedad, pero que de amor y divino no tiene nada. Eso que alguna vez fue amor en la pareja fue destruido completamente por la fornicación. Y eso es lo que la Orden Rosacruzón entrega a quienes tienen acceso a la enseñanza. La fornicación es lo que duerme a la conciencia, es un soporífero de la conciencia, nos dice el maestro. Entonces todo lo que se levanta sobre eso que es la fornicación es simplemente degeneración e ilusión. Todo eso se levanta sobre el cadáver del amor, como expresa el maestro. Entonces, si seguimos observando ese tipo de celebraciones, nos damos cuenta que después del matrimonio viene eso que es la fiesta, viene el brindis, nos damos cuenta que por lo general hay alcohol, hay escándalos, se vive una serie de bailes que son propenden a eso que es la fornicación y la degeneración. Las bromas sexuales abundan en la fiesta. Es cosa de recordar algún matrimonio en el que hayamos participado. Probablemente los novios se emborrachen y finalmente viene eso que es la noche de bodas, que no es nada más ni nada menos que lo que ya se han vivido muchas veces. Es más de la rutina y probablemente sea un desastre por el estado en el que se encuentren ambos novios o uno de ellos. Entonces simplemente vemos que es una farsa. Entonces el maestro nos pregunta y nos dice, ¿será el matrimonio el hecho de recibir una autorización legal para acostarse, fornicar y como consecuencia de ese acto animal tener descendencia o hijos de la fornicación? ¿Será el matrimonio esa estúpida ceremonia nupcial celebrada por un solterón célibe de profesión? ¿Será matrimonio esa comedia de celebración matrimonial hecha por un sepulcro blanqueado de hipocresía? ¿Será matrimonio el otorgar la autorización para violar santamente el precepto de la ley divina que dice claramente no fornicarás? Son expresiones fuertes, duras, que molestan probablemente a nuestro ego, pero son una realidad. Nos dimos cuenta de una farsa, nos damos cuenta de una celebración que no tiene un fundamento real, que está movido por simple y llanamente por la costumbre y por otros aspectos que también vamos a desarrollar en el transcurso del curso. Y lo más importante de esta expresión es que el matrimonio, nos dice el maestro, autoriza la fornicación tanto legal como religiosamente. Se autoriza el violar santamente esa ley divina que dice no fornicarás. Es el séptimo mandamiento de la ley expresada por Moisés en las tablas, el tercer mandamiento del Buda, y lo podemos encontrar en cualquier texto sagrado. Simplemente se está autorizando a derramar la simiente, ya que fornicar, si ustedes consultan a eso que son los religiosos o van a algún diccionario, simplemente les van a decir, no, fornicar es tener ayuntamiento carnal fuera del matrimonio. O sea, nos están diciendo
que tener un acto sexual fuera del matrimonio es pecado, pero tener el mismo acto sexual dentro del matrimonio ya no es pecado. Eso es absurdo, nos expresa el maestro. Es parte de la farsa, es parte de la mentira, es parte del engaño. El matrimonio es una ficción jurídica religiosa que autoriza la vida en común de la pareja a objeto que puedan fornicar en la intimidad conyugal. Es simple y llanamente eso. Observémoslo realmente, observemos dentro de nosotros, observemos la realidad. ¿Tiene otra función el matrimonio? ¿Para qué se realiza esto? ¿Quién se prepara para el matrimonio realmente, internamente? ¿Quién toma el matrimonio como una ceremonia trascendental, para la cual se requiere preparación, purificación, amor, sacrificio? Nadie. Simplemente es la extensión de lo que somos, es la extensión del yo, del ego. Y hay que cumplir con algunos requisitos simplemente para no ser apuntados por la sociedad, para poder realmente fornicar sin problemas, sin que nadie nos diga nada. El maestro nos dice que matrimonio viene del vocablo latín matrix y monium, que significan carga para la matriz, carga para el útero. Entonces será por eso que se ha pretendido hacer creer que la finalidad del matrimonio es la procreación. Nos pregunta el maestro. ¿Alguien realmente cree que la finalidad del matrimonio es la procreación? Basado simple y llanamente en la etimología de la palabra. Entonces nos reitera el maestro y nos dice: el objetivo y finalidad del matrimonio no es otro que permitir la fornicación. Es una autorización formal para el goce natural de los sentidos. Y el requisito para la vivencia de eso que es el matrimonio es la fidelidad conyugal. En la actualidad, nos dice el maestro, eso que es el matrimonio, que tiene supuestamente como objetivo la procreación, incluso se le está otorgando a homosexuales y lesbianas, yendo en contra totalmente de lo que se supone se promueve. Entonces la clave, nos dice el maestro, el único requisito que nos piden supuestamente, no nos piden preparación, no nos piden purificación, no nos piden amor. Al ser simplemente un convenio, un contrato, como vamos a ver posteriormente en el curso, simplemente lo único que se exige de una u otra manera es la fidelidad conyugal. Pero esto también es muy relativo, porque en este mundo, en esta parte del mundo muy cristiana, o en el lado cristiano del planeta, claro, la fidelidad conyugal es un requisito. Sin embargo, si vamos a otro extremo del planeta, a un sector más islámico, por ejemplo, allá se vive la poligamia. Es muy de hombre, es muy de macho, tener muchas mujeres. Es de poco hombre, es de débil, por ende de cristiano, entre comillas, el tener solo una mujer. Entonces nos damos cuenta que ese requisito es otra farsa más, es otra creación egoica, porque donde hay relatividad hay ilusión, hay ego, no hay verdad. Lo que es muy moral aquí, en esta parte del mundo, es inmoral en otra parte del mundo, el tener una pareja. Y lo que es inmoral aquí, tener muchas parejas o vivir el adulterio, es muy moral, es muy de hombre en otra parte. Entonces esa relatividad nos lleva a concluir que es ilusión, es falso. Todos esos argumentos lógicos, racionales que emana el animal racional,
simplemente tratan de justificar de una u otra forma eso que es la fornicación. Y nos dice el maestro, además, en este lado del mundo se habla de eso que es la fidelidad conyugal y la poligamia es considerada inmoral. Sin embargo, para vivir la poligamia, nos dice el maestro Om Yowan-Som, no se precisa autorización, solo se requiere un poco de astucia. Eso está demostrado y vivido constantemente. Nos pregunta el maestro y nos dice, ¿cuántos son los varones y mujeres que tienen relaciones sexuales extramatrimoniales? ¿Realmente se está cumpliendo aquello? Aquí apuntamos al Islam diciendo que son inmorales, pero en esta parte del mundo son miles los que cometen adulterio, son miles los que viven en esa poligamia. La unión sexual entre personas no autorizadas, nos expresa el maestro Om Yoam-Som, no autorizadas por el matrimonio, se realiza pese a todas las hipocresías y mojigaterías de los santurrones y moralistas. El adulterio es cosa y pan de cada día. No hay un contrato, no hay un matrimonio, no hay una firma en un documento en el registro civil que pueda contra el deseo, que pueda contra las ansias de fornicar, que pueda contra el agotamiento sexual y contra el aburrimiento y la mecanicidad que se vive dentro del matrimonio, que lleva a la pareja o a uno de ellos a buscar afuera. Es absurdo creer que un documento legal puede, o que una autorización dada en una iglesia puede contra el ego. La vida en pareja es sagrada, y para eso se requiere extrema preparación, sincera preparación, purificación, trabajo, práctica, autoconocimiento, la lucha por eso que es el despertar de la conciencia. No basta con firmar papeles, con cumplir formalidades. Nos expresa el maestro, casi ya finalizando este capítulo, y nos dice, el matrimonio es una institución, contrato, costumbre, que considera implícitamente a la mujer como un simple objeto, sobre la cual pesa como tributo a los placeres de la fornicación la carga de la matriz. Ese es el pago que tiene que dar la mujer, o al menos cuando el texto fue escrito. Ese era el pago, la mujer tenía hijos, muchos hijos. Entonces la mujer, el matrimonio ve a la mujer simplemente como un instrumento de placer y en el mejor de los casos como un receptor de sustancias nocivas como son los anticonceptivos. En el caso del varón, el matrimonio ve en el varón a un esclavo de los encantos femeninos, del cuerpo, del sexo femenino. Un ente abyecto que no vive más que para satisfacer la enfermiza tiranía doméstica de su cónyuge. Se dan estas situaciones. Se dan varones que son muy sumisos y por lo general se dan mujeres que están sometidas bajo el yugo de eso que es el hombre de la casa, que a cambio de cierta estabilidad recibe ultrajes sexuales, es una sirvienta sin sueldo. Eso lo estamos viendo, está saliendo a la luz fuertemente en estos tiempos. Ya quedó atrás esa vivencia de la pareja en donde el amor era lo que impulsaba realmente. Entonces, donde por amor un varón y una mujer realizaban heroicos actos por resguardar eso que era esa luz y ese fuego del amor que había en ellos. Hoy día simplemente todo es práctico, todo sabe a dinero, bienes, placer, comodidad, poder y fornicación principalmente. Actualmente, gracias a los adelantos de la ciencia, nos dice el maestro, en los países civilizados, eso que es la carga de la matriz
a la que estaba condenada la mujer que vivía el matrimonio antiguamente, ya no es una media docena de hijos, sino que la carga la llevan las mujeres no gestando a sus niños como es natural, sino incubando una serie de enfermedades que, como el cáncer, las llevan a una serie de mutilaciones orgánicas, al sufrimiento y a la tumba. Y eso es algo que también debemos reflexionar y transmitir. Porque si antes las mujeres se esclavizaban al matrimonio para tener hijos e hijos y tener 6, 9, 10, 12 hijos, en la actualidad eso no ocurre. Pero no ocurre no porque haya una abstinencia o porque haya una moderación sexual. Al contrario, la fornicación es mucho mayor, es mucho más degenerada. Entonces, además, la mujer de recibir toda esa carga energética de la fornicación del varón, además está consumiendo una serie de sustancias que la están enfermando, que están alterando su fisiología hormonal. Y eso nos dice el maestro Om Yoamson, eso es cáncer, tarde o temprano. Y no solamente eso, sino que se está viendo expuesta a mutilaciones, se liga trompas, a histerectomías, producto, por ejemplo, del papiloma humano, que sabemos que es un tipo de cáncer que tiene su fundamento en la fornicación, que es transmitida por el hombre en el acto sexual. Y son las mujeres que lamentablemente deben cercenar su matriz o su útero al enfrentarse a estas consecuencias. Las mujeres hoy no paren 12 hijos, pero sí incuban enfermedad, dolor, sufrimiento, padecimiento, debilidad. Por mucho que levanten la voz, por mucho que levanten un mensaje feminista, la mujer sigue esclava del sistema. Hombres, o varones, mejor dicho, y mujeres, debemos despertar. No basta con asociarnos simple y llanamente a alguna tendencia. Debemos hacer un trabajo interno profundo, porque cada día, producto de la fornicación, producto de estas instituciones, como el matrimonio, nos vamos enterrando cada día más en el abismo de la inconsciencia. El maestro nos expresa, la causa de todos los males está en la fornicación, por lo que resulta siendo el matrimonio el semillero infecto contagioso de todos los males que aquejan a la llamada humanidad. El varón y la hembra constituyen la célula germinativa de eso que es la sociedad. El maestro es claro al final de este capítulo y nos dice, la sociedad no es una extensión de eso que es la familia, como nos dicen. La célula básica de eso que es la sociedad es la pareja, porque la pareja da origen a la familia. Y si la pareja es fornicaria, es débil ante los impulsos de su ego, del deseo, si es libidinosa, es lujuriosa, es viciosa, eso es la sociedad. En la pareja está el potencial para cambiar la sociedad y el mundo. En el sexo sagrado, en la revolución sexual interior, profunda, cuando realmente reconozcamos eso que es la majestad del sexo, como expresa el maestro Om Yoamson, esa pareja se va a regenerar completamente y va a expresar eso en eso que es la sociedad. El varón y la mujer, nos dice el maestro, son generatriz de. Entonces, este libro, el libro Bodas Alquímicas, este curso que vamos a desarrollar por 3 o 4 meses, los días jueves y días sábados en este horario, justamente va a hacer ese trabajo de ir, en primera instancia, dándonos cuenta de cómo
la vivencia errada de eso que es la sexualidad ha ido desmoronando, destruyendo eso que es la sociedad, para posteriormente comenzar a entrar en cómo es la misma fuerza sexual la que puede levantar al ser humano o al animal racional para llevarlo a un estado de ser humano, un estado despierto, para que ese ser humano pueda transformarse en un verdadero hombre o en una verdadera mujer, que pueda realmente revolucionar eso que es la sociedad. Entonces los invitamos a seguir acompañándonos en este curso. El próximo día jueves continuaremos con el análisis del libro Bodas Alquímicas con el título Objetivo y finalidad del matrimonio, y se va a tocar también el tema procreación, fornicación y planificación familiar. Los invitamos a continuar haciendo el estudio de este texto. A todos nos sirve repasarlo, estudiarlo, entregarlo y entregar esa enseñanza a la humanidad. No olvidar nunca que la clave para poder trascender este estado de mecanicidad es la vivencia de eso que son los 5 valores: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Vida es castidad. Vivir las prácticas de transmutación sexual en sus diferentes niveles, acorde a cada uno. Muerte es la disolución de eso que es el ego. Amor es sacrificio por la humanidad, es entregar lo mejor que tenemos a la humanidad, y lo mejor que tenemos es la enseñanza. Libertad es una vida plena y libre de eso que es la influencia del ego, mediante la práctica del IAUOM. Y sabiduría es hacer siempre, para siempre y por siempre, eso que es la voluntad de nuestro Padre, quien mora en secreto. Les agradezco por su atención y me pongo a disposición para responder preguntas, las cuales responderé en conformidad a mis posibilidades y de acuerdo a la enseñanza de la cruz y la rosa. Pueden utilizar el chat